Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Yo creo con todo mi corazón que Dios tiene una palabra para nosotros en esta hora. Vamos a mirar, hermanos, la gran importancia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a mirar paso a paso desde su bautismo, porque la historia de su nacimiento es bien importante. Podemos sacar muchas enseñanzas del nacimiento de Jesús. Podríamos sacar temas bien importantes. Cuando fueron activados los pastores, cuando el ángel habló prediciendo que María iba a ser madre, la ida a Egipto, todo eso tiene muchos temas importantes, pero ministerialmente, el comienzo de nuestro Señor Jesucristo en las aguas del bautismo nos enseña cosas muy grandes, a pesar de que se ha predicado siempre del bautismo de Jesús, la gran apertura que tuvo en el mundo en cuanto a lo ministerial. Yo creo con todo mi corazón que podemos refrescar nuestra memoria y aprender o recordar algunos detalles que nos pueden servir en estos días para desarrollar nuestra tarea. Yo pongo el ejemplo de Jesús para mi vida, para ver si yo podría, no en la misma dimensión de Jesús, pero en mi rango, en mi posición, si yo me pudiera aplicar, si yo pudiera hacer paso a paso también como lo hizo Jesús, ¿qué tanto alcance podría tener yo? ¿Tendría una tarea completa o una tarea en donde hay sectores? Y yo lo veo como cuando chapeábamos la parcela, como cuando chapeábamos la milpa, limpiábamos la milpa. Habían unos lugares donde había mucha piedra y no entraba el azadón. Y a veces hasta algunas plantas ya con el cogollo, con el vástago grueso, ya se necesitaba un machete o un hacha para poder limpiar ahí. Yo era niño de unos 9, 10 años. Yo lo dejaba ahí. El asunto era cuando llegaba mi papá y miraba los pedazos verdes de monte en donde se iba a sembrar. Y yo pongo el símil en mi vida. Si el Señor me viniera a supervisar mi obra, la tarea, la cuerda que me dio a trabajar en este tiempo, ¿cómo encontraría mi pedazo de tierra, mi parcela? La encontraría así con matochos, con pedazos limpios, pedazos que no le entré porque era muy duro. En cambio Jesús hizo su tarea bien desde su nacimiento
o desde que llegó a las aguas del bautismo, pues llevó parejito, parejo, sin dejar nada, ni una tilde, ni una jota, porque las tildes y las jotas, pues son bien importantes, hermano. Si nos comemos esas tildes y esas jotas, pues hablaríamos mal, no nos daríamos a entender bien. Entonces, para eso vamos a mirar el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, en el capítulo 3 del Evangelio según Mateo, vamos a mirar algo ahí muy interesante. Desde el, eh, desde el verso número 11, vamos a mirar capítulo número 3, verso 11 del Evangelio según Mateo, no de Mateo, sino porque el Evangelio es de Cristo. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí lo que está dando a entender Juan el Bautista es que él iba a bautizar a los que llegaran arrepentidos. Pero de repente aparece un judío que no llega pidiendo perdón, que no llega arrepentido. Todos llegaban dando cuenta de sus pecados, pero él estaba bautizando en arrepentimiento. ¿Cómo se abrió paso Jesús sin confesar sus pecados ahí a la orilla del Jordán? Allí ya hay algo difícil para Juan y difícil para Jesús en la parte humana. Entonces, ¿a cuántos meses tenía de estar bautizando Juan a la orilla del Jordán? A los judíos, al que llegara a las orillas del Jordán. Y de repente aparece uno que no confiesa sus pecados. Ahí ya comienza Jesús a mirar, pues, que a enseñarnos que él no vino aquí con corona. Jesús no vino coronado. Jesús no vino con como le dijera yo, con ciertos privilegios separados a los privilegios de los hombres. Entonces, por primera vez, Juan tiene que bautizar a uno que no llegó pidiendo perdón por sus pecados, confesando sus pecados. Yo, como Juan el Bautista, no lo hubiera bautizado, porque nosotros humanamente imponemos reglas. Y la regla es esta, las condicionales son estas. Y si alguien no cumple mis condicionales, no puede participar conmigo. Otro punto importante, que en el momento que Juan el Bautista conoce quién es ese que no llegó pidiendo perdón por sus pecados, se da cuenta que es el enviado de Dios, se da cuenta que es Jesús, se da cuenta que es el Cristo, se da cuenta que es el Mesías. Y entonces comienza el jaloneo y dice, mire qué importante es esto, verso número 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces ya de entradita viene hablando de juicio.
pero es Juan. El Señor viene manso, humilde, sin declarar palabra de juicio. Y viene Juan y dice, este es el que yo dije, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, encorvado. Y luego aparece, este os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros como gentiles, no siendo de la descendencia judía, a nosotros nos cuesta entender varios dichos de los judíos, pero cuando alguien le decía vas a ser empapado en fuego, le estaban hablando de juicio. Y dice, y su aventador está en la mano, dice, ¿eh? Y le pegará fuego a la paja, a lo que no sirve, y arderá en un fuego que no se apagará. Se está hablando ya de que ese hombre que va a ser bautizado en ese momento no es un hombre común, no es un hombre cualquiera, es un hombre con ciertos atributos diferentes a todos los que se habían bautizado en el Jordán. Ahora bien, que nos llegara a nosotros un hombre superior a nosotros, a la iglesia. ¿Cómo le haríamos con ese hombre? Que llegara un hombre con un alto rango o un rango más alto que nosotros, ¿lo dejaríamos entrar? ¿Lo dejaríamos entrar nosotros? ¿Qué haríamos con esa situación ahí? Y no vestido de Dios, no vestido de ángel esa persona, sino vestido comúnmente como nosotros, normal como nosotros. Sería terrible, ¿verdad? Entonces ya ahí ya miramos 3 puntos muy difíciles para Juan. Bueno, ahora sigamos adelante. Sigamos adelante. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Tremendo. Y su ministerio estaba basado en que él tenía que bautizar a Jesús. Juan el Bautista no tenía que bautizar a nadie más. Tenía que bautizar a Jesús. Pero al que tenía que ser bautizado, imagínense, él no lo quería bautizar. Ahí es algo, hermano, que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué representa ese momento en nuestra vida ministerial? En donde nos toca que hacer aquello, pero no lo hacemos. Bien difícil, hermano, cuando Jesús, siendo el creador, siendo mayor que nosotros, quiere someterse, hermano. Cuando el Espíritu Santo llega a quererse meter bajo el orden que nosotros tenemos en la congregación. ¿Qué posición de humildad toma Jesús? Tomó Jesús allá en el Jordán. ¿Qué posición de humildad toma el Espíritu Santo? Porque no llegan empujando la puerta, ni gritando, ni empujando, no. Llegan de una manera caballerosa, esperando que el encargado de allí, del templo, el encargado del culto, le dé un espacio a él, siendo él el dueño del culto, siendo Dios, él se llega a someter para ver si nosotros nos ponemos de acuerdo con él, hermano. Si lo dejáramos hablar al Espíritu Santo, si lo dejáramos hablar, ¿qué claves nos daría? ¿Qué estrategias nos daría para que nuestra tarea nos abunde más? Si hasta para rajar una piedra necesitamos, hermano, como le dijera, buscar la vena
principal de la piedra. Puede ser muy grande, pero siempre, por muy dura que sea la piedra, siempre tiene un lado débil, una vena débil, por donde puede ceder aquel cuerpo duro. De la misma manera, hermano, a veces viene el Señor a querer usarnos de una manera mayor a la que nos está usando, pero nosotros no cedemos nuestro lado humano, nuestro lado más duro. Entonces Juan también tiene que ceder. Y le dice el Señor en el verso número 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, pero que cumplamos toda justicia, le abrió todo el bosquejo. No es solamente, mira, cumplamos toda justicia. No. Le dijo, mira, número uno, tú viniste al mundo de la manera que viniste. Tú vienes de la matriz de una mujer estéril. Vienes a vivir en el hogar del último sacerdote de la ley. Porque Zacarías era el último sacerdote. Legalmente, Zacarías era el último sacerdote. Anás y Caifás ya venían viciados, esos ya no venían completos, pero el último sacerdote completo en la línea de Aarón era Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Entonces le dijeron, no naciste por gusto en esa casa, no viviste por gusto en esa casa. Entonces, estas son tus responsabilidades. Entonces, no viniste al mundo aquí para jugar canicas, ni para ser el niño mimado en todo Israel, porque eres hijo de un sacerdote. No, tú viniste aquí también para que te pase la navaja a ti también. Entonces, ni tú tienes una tarea cómoda, ni yo tengo una tarea cómoda. Entonces, si hubiera sido más directo Jesús, ¿verdad? A ti te van a quitar la cabeza y a mí me van a crucificar. No nos esperan días humanamente favorables, ¿verdad? Eso le quiso decir cuando le dijo, cumplamos toda justicia, hombre. Para eso venimos. Bueno, entonces, vaya, fíjese pues, una pregunta, porque tenemos que saber por qué razón Jesús tenía que llegar a ese momento, o sea, a desatar el nudo que había, porque para ese tiempo Dios no hablaba por muchos años, por muchos siglos, Dios no habló, pero ahora tenía que hablar. Había llegado el tiempo de cambiar de era, de cambiar de tratado, de cambiar de dimensión. Por muchos siglos los gentiles estuvieron excluidos. Ni tanto que se diga, ¿verdad? Ni tanto que se diga porque de verdad en los años desde Adán para Jesús, Dios no solamente le habló a los judíos, Dios también le habló a los que no eran descendientes de Abraham. Dios le habló a Adán y no era judío. Dios le habló a Enoc y no era judío. Dios le habló a Noé y no era judío. Dios le habló a Balaán y no era judío. Dios le habló a Faraón y no era judío. Dios le habló a Abraham y no era judío. Dios le habló a la viuda de Sarepta de Sidón y no era judía. Dios le habló al gran Job y Job no era judío. Dios le habló a Cornelio y Cornelio no era judío. ¿Okay? Por si algún judío cree que ellos son los más mimados. No. Dios le habla a quien él quiere y le da programa.
le da tarea. El Señor. Entonces no creas que solo a ti te va a hablar el Señor en una iglesia, en una denominación. No. O que solo en este tiempo, a ti te va a hablar. Cuando oigamos que solo en esta denominación habla el Señor, son puras papalinas, hermano. Son puras papalinas. Si Dios no necesita que el ser humano sea santo para hablarle. Aunque no estoy demeritando la búsqueda y la santidad y la consagración a Dios, pero viene ahora la apertura de un nuevo tratado y tenía que ser en manos y en la boca de los más consagrados en el tiempo de Jesús, que eran los sacerdotes. Y entonces viene en el verso número 16 y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Ok? Entonces se abren los cielos otra vez, pero no en manos de un religioso, no en las manos de un profeta, no en las manos de un sacerdote. Y dice, y los cielos le. ¿Por qué causa se abrieron los cielos? Por causa de Jesús. Por causa de Jesús. Los cielos le fueron abiertos no a cualquier hombre, le fueron abiertos a Jesús. ¿Okay? Los cielos en tu congregación te tienen que ser abiertos a ti. Pero resulta que por los cielos se abren por el hermano Chong, porque el hermano Chong ora más que el pastor. ¿Se da cuenta? A veces nosotros decimos qué unción la que cayó. Sí, pero ¿por causa de quién abrieron los cielos? Sería por causa del pastor, si el pastor no ora ni lee la Biblia. ¿Cómo ve? Entonces tengamos en cuenta eso. Y los cielos le fueron abiertos a Juan o a Jesús. Le fueron abiertos al pueblo o a Jesús. En la iglesia, en tu congregación, los cielos por causa de quién se abren. Ojalá que sea por nosotros, hermano. Pues nosotros pasamos todo el día masticando chicle. No es, a veces es por la hermana, oiga bien, es por la hermana Clarita la que se abren los cielos, no es por causa de la mujer del pastor, no es por causa de las cantoras que se abren los cielos a veces, hermano. Es por causa, no es por causa del director de alabanza, a veces sin demeritar, pues, ¿verdad? Sin menospreciar, hermano, pero a veces por personas a quien uno no se imagina, por causa de ellos se abren los cielos. Bueno, entonces ya tenemos el encabezado aquí, hermano, y voy a terminar el encabezado y luego comentamos, pues, pero prepare su comentario usted. Amén. Entonces dice aquí, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio, ¿quién vio? ¿Quién vio? ¿Jesús o Juan? ¿Jesús o el pueblo? ¿Quién vio? Y vio, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre quién, sobre el pueblo, sobre Juan o sobre él. Amén. A la hora. Y esto es bien importante que lo miremos, hermanos. Solo Jesús conocía la hora.
qué bueno es que nosotros conozcamos nuestra hora también. No nos la van a entender los demás. No nos van a entender los demás. Cuando Jesús en las bodas de Caná de Galilea le dijeron, se les acabó el vino, le dijo María. Le dijo, todavía no es mi hora, dijo él. Y luego ya cuando se acercaba la hora de ir a morir a la cruz, dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. El Señor conocía sus tiempos. Quienes no conocemos el tiempo, hermano, en que tenemos que obrar o hacer la obra de Dios, somos nosotros. Entonces, el Señor tenía el día y la hora. Cuando los mandó al aposento alto, también les digo, dentro de no muchos días recibiréis el poder del Espíritu Santo. Ir y esperad ahí. Mire, entonces el Señor conoce los tiempos, los que deberíamos de conocer los tiempos. También en nuestro ministerio seríamos nosotros, hermano. Pero a veces nosotros ni sabemos qué hacer en una situación tan difícil. ¿Qué tiempo estamos viviendo ahora? En nuestro ministerio, ¿qué tiempo estamos viviendo? Entonces envió, miró, en los cielos se abren, ¿qué? Tuvo su impedimento, no lo querían bautizar. Ya había llegado la hora, hermano, en que el cielo se quería abrir, se iba a abrir, pero mientras no subiera del agua, el cielo no se abría. El cielo se iba a abrir cuando él subiera del agua. El cielo se iba a abrir cuando cumpliera toda justicia. Amén. Gloria a Dios. Las cosas van a suceder cuando despertemos, cuando nos levantemos del acomodo. Porque imagínense en ese calor del desierto, estar dentro del agua, a la que rico, hermano. Pero Jesús no llegó a divertirse. Jesús llegó a la hora. El cielo se tenía que abrir. Y de repente, hermano, empieza a mirar en forma corporal como de paloma al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ya después, hermano, mire, le voy a decir algo bien importante. Este pasaje no tiene nada que ver con Juan 1:33 y es igual. Vamos a mirar el 1:33 de Juan. Sucede lo mismo, pero ya no es para Jesús. Vamos a mirar. En el 29, del 1:29 de Juan dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando con agua. También dijo Juan, o también dio Juan testimonio diciendo, y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, permaneció sobre él y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es aquel que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces ahora a quién, ahora la experiencia para quién es. Entonces
Imagínense, hablando ya escrituralmente, hermano, estrictamente de este evento, solo Juan y Jesús y Juan miran al Espíritu Santo en esa dimensión, como paloma. Pero los cielos le fueron abiertos ¿a quién? A Jesús. No a Juan, a Jesús. Para que pudiera hablar. Bueno, entonces ahora ya tenemos que mirar, volver a Mateo nuevamente. Gloria a Dios. Volvamos a Mateo y miremos, hermano, para que nosotros comentemos, pues, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice Mateo, capítulo 3, dice así, y dice en el verso número 17, y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y se oyó el timbre de la voz del Padre. Para ese momento nadie conocía el timbre de la voz del Padre. No era una voz clara, no era una voz que retumbaba como en el monte Sinaí. No, era una voz clara que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sin eco, sin reverberación, sin adorno, sin truenos, sin relámpagos. Una voz que se entendió, que por siglos no se había oído, que por muchos años no se había oído. Entonces, tú eres la razón por la cual se oye la voz de Dios en tus cultos. Tú eres la razón, pero bien alineado, a la hora correcta, el día correcto, bien preparado para que te conviertas en la voz de Dios. Pero a veces, hermano, ni sabemos a quién poner en el culto a predicar. Cuando a nosotros nos toca que salir. A veces no siempre va a hablar Dios por boca de nosotros, sino por boca de un anciano, por boca de un diácono. ¿Cómo es? Tenemos que mirar, hermano, a quién le toca el turno de parte de Dios para que hable al pueblo. Bueno, entonces aquí ya se abre pues la oportunidad para que comentemos. A ver, gloria a Dios. A mí Pastor Carlos, lo que me llama la atención es que usted dijo que tenía que bajar a las aguas y subir, que esa era la apertura para su nivel ministerial, para poder desarrollar la tarea. Entonces, para poder tener una posición como un respaldo de Dios, tenía que ser bautizado, cumplir la justicia. Eso me llamó mucho la atención. Amén. Entonces, llegó el bautismo era la llave. Era la la llave. obediencia era la llave para que se abriera el cielo. Si no baja a las aguas, si no es sepultado en las aguas, si no lo hace a esa hora, ¿será que si lo hace mañana sucede o ya no sucede? No, porque usted dijo que era el tiempo, que él conocía el tiempo. Su hora. Él sabe el día, la hora, sabe todo.
y el ¿Cuándo lugar nació? El y la lugar, forma. claro. Y la forma también. Si Juan le hubiera agarrado un guacal de agua y le echa así en la cabeza, así como hacen ahora, ¿será que se abren los cielos? No, no, porque era cumplir toda la obediencia. Amén. Sí. Es que el bautismo, hermano, el empapar a una persona no es por aspersión, es por inmersión. Pues, amén. Amén. Estaba viendo también estaba viendo, pastor, Ajá. que 2 veces es el que el Señor le habla. Eso te iba a decir, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, según Mateo 17, 5, ahí le habló la segunda vez, primero en el bautizo y después cuando iba a ser transportado al cielo. O sea, como que en la entrada al ministerio, el Señor le habló de los cielos. Y al salir de la tierra, le volvió a hablar diciendo, porque dice aquí, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, dice. Amén. Y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, de Mateo 17:5. Ok. En Mateo 17:5, el Señor vuelve a hablar. Vuelve a hablar, pero no es para lo mismo. No es para lo mismo, es para definir qué camino se iba a seguir. Si por el camino de la ley, si por el camino de los profetas o por el camino de la gracia en Jesús. Por eso dice, este es mi hijo amado, a él oíd. No a Moisés, que representa la ley, ni Elías, que representa a los profetas, sino a Jesús. El cambio de etapa de la ley a la gracia. Porque la ley y los profetas hasta Juan el Bautista. Tengo complacencia la primera vez. La primera vez dice, a él oír. Sí. Amén. Sí. Pastor Carlos. Sí. Aquí le saluda Oscar de San Luis, Missouri. Me llama la atención la manera en que Juan también estaba enterado de lo que iba a suceder, específicamente en esa hora también, no solo Jesús, sino que él también sabía, porque leímos lo que es Mateo, donde él dice que Juan estaba esperando que sobre aquel que se posara el Espíritu Santo, él era. Pero la hora la sabía. Pues él está, la hora, Juan no la sabía, pero Jesús sí. Bueno. Sí. No, pues claro, Jesús sí, por eso llegó a esa hora, ¿verdad? Sí, pero Juan, ¿será que cuando él bautizaba siempre estaba al pendiente de ver sobre claro. quién, verdad? Juan bautizaba a uno y miraba para arriba. Bautizaba a otro y miraba para arriba y no aparecía. Qué tremendo ese estado, hermano, de recibir una tarea y estar atento. Juan no debió bautizar. Después que bautizó a Jesús, ya no debió bautizar a ninguno. Sí, porque el oficio de él, la tarea de él, era bautizar a aquel que por él se iban a abrir los cielos y por él iba a descender el Espíritu Santo y por él iba a volver a hablar Dios. Pero el fin de la tarea de Juan el Bautista fue el bautismo de Jesús, era el principio y el fin. El principio y el fin, así es. Así es. Sí, porque también tenemos que entender que todo, hermano, disculpen que lo interrumpa, tenemos que ver que todo, porque hablando de Jesús, no solo el bautismo, sino también la obediencia, porque hasta ahí se cuenta la obediencia de Jesús. Sí, claro, ahí tenía que comenzar. Ahí tenía que comenzar el ministerio de Jesús. Sí. Ahí tenía que ser habilitado Jesús para poder hacer la obra que le mandaron a hacer. Pero le digo que la tarea que nos ponen a nosotros tiene puntos difíciles,
tiene puntos álgidos, porque hermano, si yo he tenido pastores que yo ni siquiera les he podido ver los ojos. Un temor reverente, hermano, a Dios y por ellos también. Yo he tenido pastores que no he podido verle los ojos. Y no es idolatría, es un temor reverente. Imagínense, y ahora Juan tomar a Jesús y ellos se comprende a Juan, hermano. Se comprende a Juan. Sí. Perdón, pastor, cuando dice cumplamos toda justicia, o sea, ¿qué misterio hay en el bautismo entonces? En el bautismo del Señor Jesús. ¿Cuál es el resultado de ese bautismo del Hijo de Dios con el bautismo que Él nos pide a nosotros? ¿Qué diferencia hay? Él no necesitaba. Es que el punto es que no. todo lo que se le dé a Jesús, Él no lo necesita, pero tampoco lo rechaza. Amén. Sí, Él tenía, imagínense, miremos el ejemplo de los discípulos de Emaús. En el cuarto día, vamos a decir, tercer día y medio de estar en la tumba sin comer, vamos a decir, ¿verdad? Después de la Pascua, ¿verdad? Estuvo 3 días en la tumba y caminan 60 estadios para Emaús y allá come el Señor. Comió porque tenía hambre. Él podía aguantar 40 días y 40 noches sin comer. No digamos 3 días y medio. Pero comió porque, y dijo que iba a la aldea de más adelante. Entonces, y lo justo es, pues, ¿verdad? En la vida nacional de Israel, que a tu visitante le pongas agua en los pies, le laves los pies, le des una toalla, le des un aposento, le abras tu mesa para comer, pero no porque él se estaba muriendo de hambre. Entonces, si Jesús llegara a tu casa, ¿qué le darías de comer? Si te tocara que darle un regalo a Jesús, ¿qué le darías? ¿Sería fácil para la mujer pecadora derramar el perfume? Era difícil. Es que darle a Jesús es bien difícil, hermano. Y que Jesús aparezca diciendo en la casa de María, Marta y Lázaro, no digan nada, no le hagan nada, no hablen nada, porque esta mujer ha preparado mi cuerpo para la sepultura, sin saberlo ella. Amén. Pastor Carlos. Pero, mi pregunta es, ¿qué le darías? ¿Alguien va a hablar? ¿Oí que alguien va a hablar? Sí, Pastor Carlos, Leonel Velázquez. ¿Cómo está el hermano Leonel? De Aquí estamos Chantla, Huehuetenango. Desde Huehuetenango. Solamente alguien mencionó ahí que después que Jesús fue bautizado, oró y los cielos se abrieron. Aparece en Lucas 1:21. A Es donde ver. dice que también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Aleluya. Esa es la cita. Así es, hermano. Gracias. Lucas 1:21. 1:21. Léala, hermano Leonel. Amén. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Aleluya. Bueno, entonces ya. ¿Quién oró ahí, pastor? ¿Fue Jesús o fue Juan? 1:21. 1:21 de Lucas. De Lucas. Lucas 1:21.
1:21. Lucas 1:21 dice, y el pueblo estaba esperando a Perdón, hermano, Zacarías. perdón. Es Lucas 3:21, hermano, perdón. 3:21, ok. 3:21. Sí, sí, porque el otro era Zacarías. Sí. Dice el 21, el bautismo de Jesús dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Era Jesús y la voz era la respuesta de su oración. Tú, ¿ok? Tú eres mi hijo amado. Entonces la voz se refiere a Jesús y usa el artículo tú, porque él era el que estaba orando. Juan no estaba orando ni el pueblo. Amén. Amén. Se mueven muchas cosas cuando nosotros nos disponemos a hacer lo que nos mandaron a hacer. Por eso le digo, qué cosas pendientes hemos dejado en nuestras tareas diarias por lo difícil que se hace la tarea, pues. ¿Sí? ¿Cuántas cosas pendientes tiene nuestra tarea? Ahora sí que se requiere mucho dar la milla extra, Pastor Carlos. Amén. No, si nos ponen a edificar una casa, buscaríamos dónde hay arena, dónde hay tierra suave. No haríamos la casa en lo más difícil, pues, de la peña. Sí. Cosas difíciles humanamente, pues, ¿verdad? Cosas difíciles económicamente también. Señor le bendiga, hermano. Bendiciones a los hermanos. Estaba notando, hermano, que siempre la oposición humana, aunque sea un ministro, a veces tal vez caemos en ese error, ¿verdad?, de oponernos, porque no entendemos lo que Dios quiere. Contrasta con su mentalidad, ¿verdad? Amén. Juan tenía una mentalidad de decir, bueno, él es santo, él es, no tiene maldad, no tiene de qué arrepentirse. O sea, empezó a enumerar porque vio a Jesús, ¿verdad? Comparado con la gente, ¿verdad? Amén. No se opuso a bautizar a la gente, pero se opuso al bautizar a Jesús. O sea, una oposición ministerial, siendo Juan un ministro de mucha altura, no logró captar, no se hizo dócil a lo que tenía que hacer, ¿verdad? Sí, imagínense que Jesús le da la razón a Juan. ¿Verdad? Tú que yo soy más grande que tú, ¿verdad? Entonces yo soy el creador del universo. Entonces no necesito ser bautizado, ¿verdad? Sí, sí, si nos dan por el lado de nosotros, no hacemos la tarea, ¿verdad? Y Pastor Carlos, yo también quería comentar algo al respecto. En Sí. una ocasión Jesús le dijo a aquellos siervos que solamente fueron e hicieron lo que tenían que hacer, los calificó como siervos inútiles. En el caso de Juan, que rehusó hacer lo que tenía que hacer, Juan se opuso a bautizar a Jesús, que era su principal misión aquí en la tierra. Pareciera ser que Jesús no le hubiera hablado fuerte, pero según veo, sí le habló cuando le dijo, deja ahora, como entiendo, como diciéndole, deja tus prejuicios, deja tus ideas, ¿verdad? Es que a veces nosotros, hermano, un estímulo lo queremos con abrazos y palabras suaves, pero un estímulo también puede sonar a exhortación. Y es ahí donde a nosotros nos cuesta entender que aquel estímulo, no importa en qué tono de voz venga,
va a ser para nuestro bien. Entonces, a veces nosotros levantamos la voz, hermano, en los cultos, cuando predicamos, porque queremos que el pueblo nos entienda. Y así avanzamos más nosotros en la obra del Señor. Entonces, yo creo que va de acuerdo a nuestro nivel, fíjense. Yo siempre hago una pregunta: ¿cómo quieres que te hable? ¿Como niño o como adulto? En el caso del niño, si te hablo como niño, tal vez no me vas a entender, porque te tengo que aguantar el capricho, el berrinche, ¿verdad? Pero si ya eres adulto, mira, caramba, ponte, haz algo, pues, ¿verdad? Sí, hay que hacer esto y lo otro, ¿verdad? Tuve que hablar con un hermano y le dije: mira, no te comas la semilla, hombre. Se te está dando para que tengas, para sembrar, y te estás comiendo la semilla. Sí, es mejor que aguantes hambre ahorita para que comas abundantemente después, ¿verdad? Pues no te comas la semilla. ¿Sí? A veces hay que medio fruncir el rostro como para que la oveja entienda, o para que el hijo, mayormente si es nuestro hijo, nos vaya entendiendo. ¿Sí? Caramba, ya tienes 20 años, sal, busca trabajo. Sí, te puedo ayudar cuando se te atore la carreta, pero no todo el tiempo. Ya tienes 20 años, ya eres papá, ya eres mamá. Así que salga a buscar trabajo, joven. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, pero imagínense, es como la mamá que le acepta a la hija que le lleve un niño. Y si le aceptó un niño, ya después a los 10 meses le lleva al otro. Y a los otros 10 meses le lleva al otro. No, señora, póngase las pilas. Si su casa no es guardería de nietos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una vez pasaba por migración yo y les dije que era pastor, y me dijo: vamos a ver si es pastor, me dijo, el de la migra. Y me dijo: ¿cuántas veces habló Dios literalmente en el tiempo de Jesús para acá? Me dijo. Del tiempo de Jesús para acá, ¿cuántas veces se ha oído la voz aquí de Dios en el planeta? Me dijo. Miremos Juan 12:28. Amén. Dice, hermano, Ajá, sí, hermano Lionel. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ok, entonces, ¿cuántas veces se oyó la voz de Dios en el planeta? 3 veces. 3 veces. Yo sabía que solo 2 veces. Gloria a Dios. Amén. Y me dijo el migra, me dijo: hoy sí creo que sí es pastor. Porque antes de irme a Guatemala había predicado de esa tercera vez que habló Dios. Amén. Amén. Bueno, agradecemos el favor de su atención. Dios les bendiga, mis amados hermanos, pastores Pacto Eterno, amigos del ministerio. Dios les bendiga. Esperamos que estas pláticas aquí en Pacto Eterno les sean de mucha edificación. Recuerde, mi nombre es Carlos López y el Señor me tiene aquí pastoreando por gracia y misericordia en Denver, Colorado, y mi número de teléfono es área 720-490-5760.
Recuerde también contarle a sus amigos, a sus familiares, que puedan conectarse a través de YouTube para escuchar la bendita palabra del Señor. A veces tenemos unos puntitos así pequeños que es bueno recordarlos. No tenemos profundidades, ni tenemos misterios así ocultos de ultratumba, no tenemos así, pero tenemos puntitos que nos pueden ayudar para instruir al pueblo. No pretendemos saberlo todo y por eso no nos metemos en temas escabrosos. Eso lo pueden hacer los hermanos que estudian ciencias bíblicas y están en seminarios y se meten en historia de la Biblia y todo eso, ¿verdad? Pero a nosotros sentimos que con lo que platicamos nos puede alcanzar para heredar la vida eterna. Amén. Gracias, Dios les bendiga, un abrazo para todos y pasen feliz noche. Nos miramos el próximo miércoles. Dios les bendiga. Por su poder, aleluya, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Te alabo y bendigo tu nombre por siempre, oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.